Saludos, bienvenidos a la videotutoría programada para hoy, en la cual pues vamos a hacer una pequeña guía más o menos de cómo tiene que estar nuestro trabajo, por dónde tenemos que ir, un poco para ir siguiendo el ritmo del curso, ¿de acuerdo? Y introducir ya lo que sería el bloque uno. A estas alturas recuerdo lo que hemos hablado hasta ahora. A estas alturas estaba el bloque uno, en donde lo que se pretendía era configurar el entorno de trabajo, descargar Android Studio, configurarlo, ir jugando con él para ir familiarizándose con su funcionamiento, eh, implementar la simulación de algún móvil, de alguna máquina virtual para poder comprobar cómo funcionan los programas, en su caso bajar Genymotion, ¿de acuerdo? E implementar a través de Genymotion también alguna máquina virtual, crear nuestra cuenta de GitHub, etcétera, etcétera. O sea, conformar todo lo que podíamos entender como nuestro entorno de trabajo para la asignatura. Había una pequeña actividad evaluable, de acuerdo, en el bloque 1, consistente en un pequeño informe de aquello que llamamos APR. Recuerdo que forma parte de la evaluación y que pretende promover que seáis activos, que intercambiéis información, que os ayudéis unos a otros, que compartáis vuestros programas a través de GitHub, que abráis un blog a través del cual pues compartáis información o manifestéis vuestra impresión sobre la asignatura o algo trascendiendo la asignatura, todo aquello que tiene que ver con vuestra formación como desarrolladores de aplicaciones móviles. Bien, sé que estamos al principio, sé que sois pocos, que muchos tenéis horarios difíciles porque estáis trabajando, pero en fin, insisto en que os activéis, ¿de acuerdo? Insisto en que os activéis, que no esperéis el último día para entregar esta actividad, alguien ya la ha entregado, ¿de acuerdo? Y sobre todo que os activéis y que empecéis a participar en los foros de las asignaturas como mecanismo para intercambiar información entre vosotros, a comentar si habéis tenido alguna dificultad, a intentar ayudaros, etcétera, etcétera. Porque digo, como comentado en los otros vídeos, creo que esa actitud proactiva es importante y es muchas veces determinante después, cuando uno pasa la vida profesional, intentar haber trabajado esa actitud en la búsqueda de un futuro profesional. ¿De acuerdo? Por lo tanto, os insisto en ese aspecto. Posteriormente, por tanto, os digo, espero que ya tengáis todos instalados Android Studio, veáis cómo funciona, tengáis vuestra cuenta de GitHub, hayáis jugado a intentar compartir o a intentar subir algún pequeño programa a vuestra cuenta de GitHub. Espero la entrega de vuestra actividad, espero que os mostréis activos en la medida de lo posible. Y a partir de ahí, pues lo que procede es empezar ya a trabajar con Android y hacer pues los primeros programas con Android, a ver cómo funciona, utilizando Android Studio. Para ello tenéis el bloque 2. El bloque 2 más o menos es recomendable que lo trabajéis, lo veáis y lo terminéis este mes de octubre y finaliza pues con un pequeño proyecto que tiene que ser entregado y que es obviamente evaluable, formará parte de todo vuestro trabajo y por tanto también de la calificación final. ¿De acuerdo? Si habéis abierto el bloque 2, veréis que tiene un documento SCORM, que es un documento navegable. ¿De acuerdo? Pues bien, hay varios apartados relacionados con este bloque. Como veis, la estructura es similar. Básicamente en este bloque vamos a tratar sobre todo inicialmente de lo que se trata de la activity. La activity como cada una de las pantallas de acuerdo de interfaz de usuario que en sí mismas pues constituyen una pequeña aplicación, por simple que sea, y que en general el conjunto de varias activities son las que acaban generando una app más amplia. ¿De acuerdo? Como veis, tenéis varios vídeos de consulta y varias fuentes de información en cada uno de los apartados.
Segundo apartado de este bloque es un poco más teórico, ¿de acuerdo? Tiene que ver en la forma en la cual se ejecuta, se crea y se destruye una activity, el ciclo de vida de una activity, que en cierta manera pues hay que pues más o menos conocerlo para saber qué pasa si vamos ejecutando varias activities al mismo tiempo, y se propone la realización de un pequeño programita para ir comprobando qué es lo que sucede. ¿De acuerdo? El tercer bloque, el tercer punto, perdón, de este bloque 2 se basa en la programación de intents como elementos básicos de comunicación entre diferentes componentes Android. ¿De acuerdo? Que permiten mostrar una actividad desde cualquier otra, iniciar un servicio, etcétera, etcétera. Hay dos tipos de intent, explícito o implícito. Se muestra ahí cómo realizar unos pequeños programas para ver un intent explícito y implícito, ¿de acuerdo? Y además se incluye otro aspecto que es cómo insertar una imagen o cómo adecuar una imagen para insertarla en una activity. Y por último, hay un pequeño comentario sobre uno de los documentos pues más importantes de una aplicación, que es el Android Manifest. Esta es la estructura del segundo bloque. A medida que se introducen los conceptos, como veis, hay pequeños vídeos en los cuales se propone la realización de un programa, de una app con Android Studio para ir ilustrando los diferentes cuestiones que se plantean y para ir adquiriendo cierta habilidad en el uso de Android Studio y en la programación de apps. Estos programas, obviamente, están ahí para que los intentéis reproducir, para que veáis si funciona, para que los compartáis a través de vuestra cuenta de GitHub, ¿de acuerdo? Para que hagáis variaciones si se os ocurre alguna, etcétera, etcétera. Hay varios, los podéis consultar, ¿de acuerdo? Esta es, disculpad, mi cuenta de GitHub, donde hay un repositorio dedicado a DAM, a programación de dispositivos multimedia para este curso. Pues aquí, ¿de acuerdo? Podéis consultar el código asociado a cada uno de esos pequeños programas que se os propone a lo largo de la actividad. Hay algunos más que ya se corresponden con el siguiente bloque. La idea es que los intentéis pues realizar. Este, por ejemplo, sería uno de los más sencillos, uno de los primeros, un Hello World My Friend, un típico Hola Mundo, ¿de acuerdo? Y que a partir de ahí pues os vayáis familiarizando con la estructura de todos los documentos asociados a una aplicación de Java, que como habréis visto ya, pues no es una, digamos, una estructura pues simple, ¿no? Es una estructura compleja, ¿de acuerdo? Es una estructura compleja donde tenéis no solo, digamos, la parte de Java del proyecto, la parte con sabor a Java al proyecto, sino que tenéis otros documentos importantes, ¿de acuerdo? Entre los cuales están los layouts, los layouts que definen las interfaces, ¿de acuerdo?, de la aplicación. Tenéis una asignatura de interfaces en donde trabajaréis un poco este aspecto. Tenéis, por tanto, para todo proyecto Java, el conjunto de, perdón, para todo proyecto Android, el conjunto de programas con sabor a Java, diferentes recursos, ¿de acuerdo? En lenguaje XML, el más importante, el layout, que es donde se definen los interfaces de la aplicación. Como veis, ¿de acuerdo? Es un documento XML, pero de forma parecida a como visteis en Java el curso pasado con Windows Builder, pues Android Studio proporciona una interfaz, ¿de acuerdo?, donde podéis ver cómo queda configurado esa interfaz correspondiente al layout y cómo podéis manipular diferentes recursos para ir incluyéndolos
incluyéndolos si es necesario en vuestra app y que no todo sea, ¿de acuerdo? Escribirlo a mano. Se puede configurar la interfaz de esta manera, ¿no? Ir jugando con ello para ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Carpetas de recursos, la más importante el layout, donde están definidas las interfaces de la app. Drawable, donde estarán, si hace falta, las imágenes que queramos incluir en la app y diferentes valores, por ejemplo, la carpeta de strings, donde incluyen el valor de las cadenas que podamos utilizar, ¿de acuerdo? Para incluir si escribimos algo en algún momento determinado en la app. ¿De acuerdo? Si incluimos algún texto. Pues bien, ir viendo esos pequeños programas y, por supuesto, intentar reproducirlos, ir familiarizándose con la estructura de un programa en Android Studio y, como siempre, pues ir comprobando, a ver si ya me arranca, ¿vale? Pues que tenéis configurado una máquina virtual y que a partir de ahí podéis ejecutar, ¿de acuerdo? Pues los diferentes programas. Este es bastante sencillo, ¿de acuerdo? Buenos días, mundo. No tiene mucho más. Lo cierro. Bien. ¿Alguno más de los que tenéis propuestos? Hola. Este es interesante, ¿de acuerdo? Se llama llamada pantalla y de lo que trata es de cómo a partir de una activity podemos llamar a otro activity a través de la opción de intent. Esta es bastante interesante, ¿de acuerdo? Lo ejecuto para que veáis cómo funciona. A ver si arranca. Como desde una primera pantalla, desde una primera activity, colocar un botón activo, de manera que al apretarlo nos vamos a una segunda activity, como intercambiar pantallas. Intentad hacerlo, reproducirlo, observar la estructura del programa, ¿de acuerdo? Los diferentes layouts, etcétera, etcétera. Eso era un intent explícito. Otro de los programas que se os propone en el bloque lo podéis consultar, se llama llamada mapa, es un intent implícito, es decir, desde una pantalla no llamamos a otra pantalla que hemos creado nosotros, sino que llamamos a un servicio determinado. El ejemplo que tenéis es el de un Google Maps. ¿De acuerdo? De manera que si veis la estructura del programa, bueno, pues hay un botón que cuando se aprieta, pues nos llevará en un intent explícito a un mapa de Google Maps. Le echáis un vistazo, intentáis reproducirlo, a ver cómo funciona y comprobáis siempre si funciona. Vamos a verlo. ¿De acuerdo? Primera activity, simplemente hemos puesto un botón, hemos puesto un listener para el botón y al apretar nos llevará a Google Maps. Para que os funcione en la máquina virtual tenéis que crear una máquina virtual que tenga explícitamente, le tenéis que pedir que tenga las aplicaciones de Android, los APIs de Android. Si no
no encontrará el mapa y no os funcionará. ¿De acuerdo? Este sería un ejemplo de intent explícito. Lanzo el mapa y me lleva a una determinada coordenada que he introducido. Bien. Otro de los programas que os propone es simplemente para comentar, ¿veis? Se llama imagen de fondo, pues cómo colocar una imagen, de acuerdo, de fondo en vuestra aplicación, de manera que, por ejemplo, la primera pantalla pues sea una imagen relacionada con aquello que haga vuestra aplicación, ¿de acuerdo? Como veis, en el diseño de interface, lo que tenéis es una image view que se expande para ocupar toda la pantalla, ¿de acuerdo? Y en donde se coloca la imagen que queréis colocar. Una image view, esta es la interface layout correspondiente. Y lo más importante, esa imagen que queréis colocar, pues está dentro de la carpeta Drawable, los recursos dibujables de vuestra aplicación. Se os comenta también una pequeña utilidad que tiene Android para modificar las imágenes evitando que éstas no se deformen en función del aparato en el cual se gasten, en función del móvil, tablet, etcétera, etcétera. Echad un vistazo a esa aplicación. No es una aplicación muy cómoda de utilizar, requiere cierta capacidad de tacto. Pues bien, le echáis un vistazo para conseguir también que vuestras imágenes no se deformen e intentáis crear pues esta aplicación simplemente vemos cómo funciona. Ya os habréis dado cuenta que es un programa bastante pesado y cuesta un poco arrancar las simulaciones en máquinas virtuales. Como os digo, lo que se pretende simplemente pues que haya una primera imagen de vuestra aplicación que sea una portada. Primera imagen que sea simplemente pues una portada de fondo y a partir de ahí pues podríamos pasar a otro activity que haga otra cosa, en este caso el juego correspondiente. Otra aplicación, otro programilla relacionado con todo aquello incluido en este bloque, lo tenéis, se llama Imagen Fondo 2, que simplemente lo que pretende ilustrar es cómo alterar el orden de ejecución de un activity con respecto a otro. ¿De acuerdo? Echáis un vistazo. Y la parte importante, ¿de acuerdo? Es que hemos de modificar el Android Manifest para indicar que en vez de ser por defecto main activity, la actividad que se ejecutará primero, pues es otra. Ese es el planteamiento, la finalidad de este programa, de esta parte del bloque. Cómo a través del Android Manifest indicar si tenemos varias activities, cuál irá primero y cuál irá después. Bien, pues esta es un poco la introducción. Repito, aquí podéis ver el código de los diferentes programas para consultarlo, ¿de acuerdo? Esta es un poco la introducción al bloque 2, id echando un vistazo e intentando reproducir los pequeños programas que se os plantean para ir familiarizándose con el funcionamiento de Android Studio.
Y recordad pues que hay una actividad evaluable de este segundo bloque, ¿de acuerdo? Que se tiene que entregar a finales de este mes, tal vez un poco más tarde, no mucho más tarde, ¿de acuerdo? No mucho más tarde, a finales de este mes, la actividad que se os propone, para que le vayáis echando un vistazo, es realizar lo que se llama una splash image o una splash screen, es decir, un splash screen es que uno abre su app, le aparece una imagen a pantalla completa y al cabo de un cierto tiempo, ¿de acuerdo? Pues aparece la siguiente activity o la siguiente pantalla que ya le da paso a la aplicación. Creo que la tengo aquí, si no os la abro para que le echéis un vistazo, no la tengo pero la abro. A ver dónde la tengo. Será proyecto 1. A ver si es este. Creo que no. Bueno, no, no es este, disculpad. Pasa que no encuentro ahora mi splash screen. ¿De acuerdo? No lo encuentro ahora. Ya lo buscaré y en todo caso os lo enseñaré la semana próxima, ¿de acuerdo? De momento lo interesante es que, repito, veáis todo el esquema del bloque 2, vayáis intentando realizar estas actividades, estos pequeños programas que os muestran cómo avanzar de acuerdo a lo largo del bloque y de diferentes utilidades para la programación de Android. Y ya pues una vez visto, en su momento os planteéis cómo realizar el proyecto evaluable. ¿De acuerdo? Ya sabéis que podéis consultarme cualquier duda y por supuesto yo insisto en que bueno, empecéis a mostraros más activos y empecéis a compartir vuestro trabajo y ayudaros entre vosotros. De acuerdo, este es por tanto el bloque 2 y la actividad asociada.